Arrancamos este análisis que está pensado especialmente como una guía de estudio dinámica para estudiantes y profesionales de las ciencias sociales. A lo largo de esta explicación vamos a diseccionar exactamente cómo quienes investigan definen, limitan y construyen su conocimiento. Y lo vamos a hacer utilizando dos lentes analíticas completamente distintas, pero que son fundamentales, el positivismo y el constructivismo. Básicamente, se trata de entender las herramientas conceptuales que dan forma a nuestra comprensión del mundo social. Para empezar, hay una pregunta súper interesante que es la base de todo esto. ¿Cómo deciden las ciencias sociales qué es real y qué no lo es? Pues bien, en 1983, el autor Soulet planteó una idea fascinante. Dijo que la actividad de investigación no se reduce a una simple lectura de lo real. No es solo describir lo que hay, sino que es una obra de construcción incesante. Esto nos lleva a cuestionar algo profundo. ¿La ciencia social simplemente se sienta a observar pasivamente lo que ya existe o participa de forma activa en la creación de esa misma realidad? Nuestra hoja de ruta de hoy abarca 6 pasos muy claros. Primero, una introducción a la investigación social. Luego, veremos el paradigma positivista, seguido del constructivista. Después, repasaremos los límites del positivismo, analizaremos un caso práctico sobre el VIH-Sida y terminaremos con un resumen comparativo y una conclusión. Punto número 1. Introducción a la investigación social, definiendo las fronteras del conocimiento. Pasamos al punto 2. El paradigma positivista, la lente de la realidad objetiva. A ver, las ciencias humanas siempre se han enfrentado a la enorme dificultad de ponerle límites a lo que saben. Y para intentar solucionar esto, una de las formas más clásicas de acercarse a la investigación es usando la lente de la realidad objetiva. El positivismo es un paradigma ontológico y epistemológico que se basa directamente en el modelo físico-matemático. Su gran objetivo es descubrir la verdadera naturaleza objetiva de la realidad, asumiendo que está impulsada por leyes naturales que son inmutables. El punto clave aquí es que, bajo este enfoque, el conocimiento es totalmente independiente del tiempo y del contexto. La idea es que, si aplicamos las reglas correctas, siempre podremos descubrir leyes lineales de causa y efecto que funcionan en cualquier lugar. Aquí es donde hace su aparición Auguste Comte, considerado el padre del positivismo, con una idea fundacional. Él afirmaba que toda ciencia consiste en la coordinación de hechos gracias al conocimiento de las leyes que regulan los fenómenos observados. Para Comte, las matemáticas eran literalmente la ciencia suprema. Creía firmemente que si aislamos los hechos de su contexto y los cuantificamos, podemos llegar a una verdad indiscutible, a un estado superior del conocimiento. Dentro de este marco, el progreso científico depende única y exclusivamente de nuestra capacidad de medir y deducir. Si desglosamos los elementos centrales del positivismo, nos encontramos con una postura súper estricta. A nivel epistemológico es dualista y objetivista. ¿Qué significa esto? Pues que requiere que la persona que investiga mantenga un rol distante y no interactivo. Analiza las sociedades de fuera, casi como si mirara a través de un microscopio, tratando a las personas como simples átomos sociales que reaccionan a diferentes estímulos. Automáticamente excluye cualquier valor personal o contexto cultural para evitar el más mínimo sesgo. Y metodológicamente se basa en pruebas experimentales y empíricas. Manipula variables para confirmar hipótesis, levantando siempre la bandera de la neutralidad universal. Punto 3. El paradigma constructivista. La lente de la construcción subjetiva. Bueno, ¿y qué pasa si cambiamos de lente? Pues que entramos de lleno en una epistemología que sostiene que la realidad está formada por múltiples construcciones sociales que son locales y vividas. Estas realidades dependen totalmente de la forma y el significado que les dan las personas que las construyen. En claro contraste con el positivismo, aquí no existe una barrera de cristal entre quien observa y el objeto observado, forman una sola entidad. El conocimiento ya no es un espejo perfecto que refleja la realidad objetiva, sino que es una representación de cómo los seres humanos experimentamos y organizamos nuestro mundo. Hay una frase genial de Paul Watzlawick que resume esto a la perfección. Dice así: la realidad es, finalmente, lo que se denomina como tal por un número suficientemente grande de personas. Ojo, porque es un concepto potentísimo. Sugiere que la realidad es, en gran parte, un acuerdo interpersonal, un consenso humano. No construimos el mundo social descubriendo átomos sueltos por ahí, sino poniéndonos de acuerdo sobre qué significan realmente nuestras interacciones y nuestras instituciones. Para entender cómo se construye exactamente este conocimiento, autores como von Glasersfeld nos dan una especie de receta de 4 pasos. El primero es partir del escepticismo frente a esas verdades objetivas y absolutas. El segundo, reconocer que los conceptos sociales y científicos son en cierto modo hechos manufacturados. El tercero implica un trabajo de refinamiento hermenéutico, que suena muy técnico, pero básicamente significa interpretar a fondo las experiencias individuales. Y el último paso es usar la comparación dialéctica. Se trata de poner frente a frente diferentes visiones y debatir hasta alcanzar un consenso sólido. Es un proceso vivo de diálogo y ajuste constante.
Llegados a la mitad de nuestro camino, hagamos una pequeña pausa para comparar, porque esto es clave para consolidar el estudio. Por un lado, tenemos el positivismo, que nos exige una figura investigadora fría, distante y objetiva, cuya única misión es descubrir leyes inmutables. Por el otro lado, el constructivismo pide todo lo contrario, una figura interactiva y subjetiva, alguien que se mancha las manos y se sumerge en la situación para explorar las múltiples construcciones sociales. Son dos maneras radicalmente distintas de plantearnos qué consideramos como conocimiento válido. Punto 4. Límites del enfoque positivista, cuando las lentes objetivas fallan. Toda lente tiene algún punto ciego, ¿verdad? El autor Lyotard pone un ejemplo histórico buenísimo para ilustrar qué pasa cuando las lentes puramente objetivas se quedan cortas. Fijémonos en la historia de Copérnico. En la antigüedad, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, daba muchísima seguridad religiosa y filosófica. Ya en el siglo XVI llega Copérnico y propone un modelo heliocéntrico, con el Sol en el centro, que científicamente era mucho más simple y elegante. Sin embargo, durante el Renacimiento, su modelo fue rechazado de forma masiva. ¿Y por qué? Pues no faltaban datos objetivos, es que a nivel filosófico y religioso parecía algo peligroso y absurdo para la época. La evolución de la ciencia tuvo que esperar pacientemente a que la sociedad y la cultura estuvieran listas para aceptarlo. Y es que, como señala con mucho acierto Zuyer, la ciencia no vive en una burbuja, tiene una existencia social real. Esto trae consigo unos desafíos ideológicos, culturales y éticos que son enormes. El gran límite del positivismo es que, en su obsesión por buscar un conocimiento puro y lineal, muchas veces deja de lado todas estas dimensiones socioculturales. Olvida que el impacto y la aceptación de cualquier dato científico dependen por completo del tejido social en el que aterrizan. Punto 5. Caso práctico. El VIH-Sida. Vamos a aplicar esta profundidad constructivista. Para aterrizar toda esta teoría en el mundo contemporáneo, vamos a analizar el núcleo de un problema sociológico muy complejo, la pandemia del VIH-Sida. Si intentamos abordar esta crisis únicamente desde una óptica positivista, es decir, distante y objetiva, ¿qué conseguimos? Pues obtendremos datos clínicos impecables, tasas de infección precisas y estadísticas de mortalidad. Y, por supuesto, toda esa información es absolutamente vital. Pero si nos quedamos solo en esa superficie, nos perdemos el núcleo del problema humano y sociológico que envuelve a la enfermedad. Aquí es donde el constructivismo brilla y nos da esa capa extra de profundidad. Nos ayuda a entender que una epidemia nunca es solamente un virus, implica construcciones simbólicas sobre la enfermedad, miedos culturales, estigmas fuertemente arraigados y distintas formas sociales de entender lo que significa estar sano o enfermo, además del tremendo impacto en la comunidad. Si alguien intenta diseñar una política de salud pública o una intervención social ignorando todos estos factores, va directo al fracaso. La realidad de una enfermedad también se construye en la mente y en las interacciones diarias de las personas que la sufren. Y por fin llegamos al punto 6, resumen comparativo y conclusión, la herramienta definitiva para estudiar. Vamos a poner las cartas sobre la mesa con este cuadro comparativo. Fijaos en las diferencias fundamentales. Empezamos por la ontología, o sea, la naturaleza de la realidad. El positivismo ve una realidad externa, regida por leyes inmutables. El constructivismo, en cambio, ve múltiples construcciones sociales que son subjetivas. En la epistemología, es decir, ¿cómo nos relacionamos con el conocimiento? El positivismo pide una distancia muy estricta entre quien investiga y lo investigado. El constructivismo promueve una relación interactiva donde ambos lados se influyen mutuamente. Y finalmente, en la metodología. El positivismo es puro experimento y pruebas empíricas rígidas, mientras que el constructivismo busca el consenso a través del diálogo y la interpretación. Es importantísimo dejar claro que, de forma totalmente imparcial, ninguno de los dos enfoques es el bueno o el malo. La elección de uno u otro va a depender siempre de qué estamos investigando y qué objetivos queremos alcanzar. Sin embargo, y tal como destacan las fuentes originales, el constructivismo aporta una apertura intelectual que es súper necesaria dentro de las ciencias sociales. Permite que integremos las convicciones éticas, sociales y políticas que mueven a nuestra sociedad dentro de la propia investigación. Ojo, que esto no significa que debamos tratarlo como la verdad absoluta ni caer en el relativismo de que todo vale, pero sin duda nos proporcionó un puente fantástico para pasar del desconocimiento a la verdadera comprensión de dinámicas sociales que son tremendamente complejas. Para cerrar esta explicación, dejamos en el aire una reflexión importante. Ahora que entendemos las enormes diferencias entre simplemente descubrir leyes frías e inmutables y esforzarse por comprender realidades que construimos entre todos, cabe preguntarse, ¿cómo elegirán las futuras generaciones de investigadores la lente adecuada para anticipar e interpretar las dinámicas sociales del mañana? La respuesta a esta pregunta será lo que marque el rumbo de las ciencias sociales en el futuro. Porque al final, avanzar significa cuestionar constantemente lo que damos por hecho y seguir construyendo juntos el conocimiento.